Predicando y educando en el año 2020. El año 2020 será recordado como el año de la pandemia, el año de la iglesia virtual y el año en el que Dios desnudó nuestra miseria humana. Comenzamos nuestras actividades como de costumbre, sin imaginarnos lo que el decreto permisivo de Dios tenía para el mundo: una pandemia de proporciones apocalípticas. Fue así como comenzamos en Puerto Rico nuestra actividad en el mes de diciembre con una graduación de universidad para líderes. 50 personas se graduaron de nuestros programas de liderazgo empresarial y orientación familiar. La segunda actividad se realizó en Virginia Beach ese mismo mes. La Iglesia Pentecostal MI fue la anfitriona de una serie de enseñanzas que culminamos con una graduación de liderazgo de la iglesia. 22 personas se graduaron del Diplomado de Liderazgo Avanzado de la Iglesia Cuadrangular de Downey, en California. Hugo Melvin Aldana, nuestro decano académico, realizó la ceremonia de graduación. Nuestro siguiente evento fue la conferencia de pastores en Roanoke, Virginia, el 22 de febrero. Al mismo asistieron pastores de la Iglesia de Dios de diferentes ciudades del estado. Ese fin de semana terminamos con un servicio en la Iglesia de Dios de Virginia Beach. El 8 de marzo se realizó la graduación de 11 personas del programa de liderazgo avanzado de la Iglesia del Nazareno de Deerfield, en Illinois. El 14 de marzo nos movilizamos por 3 días hasta Medford, Oregon, para celebrar una conferencia de liderazgo. Al evento asistieron diferentes congregaciones de la ciudad. Este fue el último evento que se realizó previo al inicio de la pandemia, que paralizó todas las actividades presenciales, dando inicio al ministerio virtual que se ha ido consolidando día a día. Comenzamos el ministerio de tertulias virtuales con el directorio ejecutivo de Universidad para Líderes, con muchos participantes e interacción de personas de muchos países. A esto debemos incluir una serie de invitaciones que recibimos para ser parte de conferencias en Argentina, San Pedro Sula, por mencionar algunas. Una de las actividades virtuales relevantes de carácter continental fue el Congreso de Conexpo, realizado desde Ciudad México, donde tuve el gusto de dictar una conferencia en una de las plenarias del mismo. Es importante señalar que en el mes de abril salió al mercado mi libro, Fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, publicado por la editorial CLIE. Uno de los acontecimientos memorables de este año fue el lanzamiento continental de Iglesia.edu, un ministerio de universidad para líderes. Por las tendencias de la generación de los milenios y la generación Z, así como por los últimos acontecimientos mundiales, se lanzó este ministerio para marcar la ruta de la futura iglesia en línea. Siendo que el mundo gira alrededor de un teléfono inteligente, desde el cual se puede hacer casi cualquier cosa, es lógico que haya una iglesia diseñada para las nuevas generaciones que esté al alcance de un clic en un dispositivo móvil. Los objetivos de Iglesia.edu son: una iglesia virtual con una enseñanza eminentemente bíblica, dirigida a motivar al ser humano a vivir bajo los principios filosóficos de la Biblia. Una enseñanza educativa con contenido académico, pero a la vez sencilla y de fácil entendimiento para la persona.
Y finalmente, un recurso valioso para pastores, así como para los líderes. Nuestro primer viaje en la era de la pandemia fue a Tegucigalpa, Honduras, donde 6 alumnos se graduaron del programa de Predicación y Elocuencia. Después vino la defensa de las tesis de maestría. El primero en defender fue Eber Fabricio Sauceda de Roatán, quien escribió sobre diálogo ecoteológico, científico y humanista. Unos días después leyó su tesis Álvaro Armando Borjas, de Dallas, Texas, quien escribió Los nuevos caminos de la teología de la liberación ante la pobreza del siglo XXI. Después de las tesis viajamos con César Gómez a Nairobi, Kenia, para visitar nuestro campus y celebrar la graduación de nuestros estudiantes. Graduamos a 16 personas en el Diplomado de Ministerio Pastoral y Maestría. Al final, la ceremonia se volvió toda una fiesta al estilo de nuestros hermanos africanos. El día domingo tuve el gusto de predicar en la iglesia de nuestro decano académico en Kenia, el pastor Moisés Ilunga. El año 2020 terminó con la asamblea del Consorcio de Seminarios de Latinoamérica, CONSELA, con la participación de 13 instituciones de Centroamérica y los Estados Unidos. CONSELA se constituyó como una agencia acreditadora. El año 2020 será recordado siempre como el año de la pandemia, el año de la tribulación y dolor para muchos. Para nosotros ha sido el año de la reinvención, el año de Iglesia.edu y de la consolidación del ministerio educativo virtual, entre muchas otras cosas que Dios nos ha permitido experimentar. Y mientras el Señor regresa, nosotros seguimos predicando y educando.